Buenas tardes. Vamos a completar esta tarde de reflexiones con Eduardo Mateo Santamaría y con Antonio Rivera Blanco. Eduardo Mateo, a mi extrema derecha, es responsable de proyectos y comunicación de la Fundación Fernando Buesa, que está haciendo desde hace 20 años, los años que hace que fue asesinado Fernando Buesa, una labor extraordinaria de actos, de reflexión, de análisis de la situación diaria del País Vasco y también una labor de publicación de libros muy encomiable. Eduardo Mateo es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco. Ha obtenido en el 17 el Premio de Investigación Victimológica Antonio Beristain y ha coeditado junto a Antonio Rivera, aquí presente también, el libro Verdaderos creyentes, pensamiento sectario, radicalización y violencia, en editorial Catarata, el año 18, y también el libro Víctimas y política penitenciaria, de la misma editorial Catarata de Madrid. A mi derecha está Antonio Rivera Blanco, que de mucha gente conocido, fue entre el 97 y 2012 primero vicerrector de la Universidad Pública Vasca, del campus de Álava, parlamentario vasco y viceconsejero de Cultura con el Lehendakari Patxi López. Es cofundador y directivo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, otro de los grandes espacios importantísimos en la vida libre del País Vasco, así como directivo de la Fundación Fernando Buesa. Ha colaborado y sigue colaborando con los diarios El Correo y El Diario Vasco, entre otros. Sus publicaciones, es fundamentalmente catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y especialista en Historia Social de la Política, estudios sobre la cuestión territorial y estudios sobre el terrorismo. Habría que destacar, como parte de su amplia producción, los títulos Violencia política, Historia, Memoria y Víctimas, con Carlos Carnicero, del 2010, Naturaleza muerta, Usos del pasado en Euskadi después del terrorismo, del 2018, y Verdaderos creyentes, junto con Eduardo Mateo, Pensamiento sectario, radicalización y violencia. Otro libro con Ander Delgado es ¿Qué saben de su historia nuestros jóvenes? Enseñanza de la historia e identidad nacional. Vamos a acabar con Nunca hubo dos bandos, violencia política en el País Vasco, 1975-2011. Bien, entonces creo que estamos ante dos personas, dos estudiosos que conocen como pocos los problemas de la violencia y los problemas del terrorismo en el País Vasco, y vamos a conversar a partir de la publicación de este libro que tenéis, no sé si acabará viniendo César de las Heras aquí, y si no lo tenéis en el Collado, en la librería Las Heras. Vamos a presentar y vamos a hablar de este libro y a partir de este libro de Antonio Rivera y Eduardo Mateo como editores, que se llama Las narrativas del terrorismo. El subtítulo es muy interesante: cómo contamos, cómo transmitimos, cómo entendemos. Me parece muy bien el haber completado el cómo contamos y cómo transmitimos con el cómo entendemos, porque cada vez le parece a uno más difícil contar bien, pero ya casi imposible que se entienda bien, ¿no? Entonces me parece importantísimo. Siempre he pensado que se cacarea mucho, y a veces bien y otras no tanto, la libertad de expresión, pero nunca se habla de la libertad de escucha. Es decir, creo que hay mucha más libertad de expresión, habiéndola a lo mejor poco en algunos sitios, y muy poca libertad de escucha.
nosotros mismos, en cuanto creyentes de lo que sea, nos dejamos escuchar muy mal. Por lo tanto, me parece extraordinario que hayáis completado con el cómo entendemos o cómo escuchamos. Bien, doy paso a Eduardo Mateo si nos quieres hacer una pequeña explicación de este libro colectivo de muchos autores, algunos de los cuales están aquí también o han colaborado. Eduardo, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias, José Ángel, por tu presentación y porque hayas querido, junto con Gaizka, que hoy estemos aquí en Soria presentando esta publicación, la última publicación de la Fundación Fernando Buesa y el Instituto Valentín de Foronda. Gracias, por tanto, al Centro Internacional Antonio Machado y a la Fundación Centro Memorial por invitarnos. Muchos ya conocéis el libro y para los que no lo conozcáis, pues sirva una pequeña intervención un poco para hablar un poco del porqué del libro, de dónde surge y también una breve pincelada de cada uno de los capítulos para que conozcan a cada uno de los autores que son los verdaderos protagonistas de esta publicación. Bueno, el origen del libro es el 17º Seminario Fernando Buesa, que se celebró en octubre de 2019 en Vitoria, y en el que, con el mismo título que el libro, Las narrativas del terrorismo, cómo contamos, cómo transmitimos, cómo entendemos, pues celebramos en la UPV siempre, como en los últimos 7 u 8 años, con el Valentín de Foronda, con la Universidad del País Vasco. Bueno, pues fruto de ese seminario, en los últimos 3 años, antes hacíamos una transcripción más o menos de las diferentes ponencias, pero decidimos que esas autoediciones pues no iban tampoco muy lejos, aunque siguen estando en la Fundación, nos las pueden pedir, están en PDF, pero entendíamos que era importante hacer una publicación, ya no tanto con la transcripción, sino con los textos trabajados de los propios ponentes del seminario, ya post-seminario, con las reflexiones que hicieron, pero con otras reflexiones que quisieran incluir después de los debates. Y por lo tanto, este es el tercer libro que hacemos en la editorial Catarata, fruto de estos seminarios, y este es el libro que hoy presentamos. Hay 18 coautores que se reparten en 16 capítulos. Hay uno de los libros que tiene tres autores, que están, 2 de ellos están aquí, Santi de Pablo y David Mota Zurdo. Bueno, el libro, como les digo, procede del año pasado, de octubre, y se cierra, y así se firma el prólogo que firmamos Antonio y yo en el 17º día del confinamiento. Tuvimos tiempo en esos días de cerrar el libro porque había, como todos ustedes saben y todos ustedes vivieron esos difíciles días en los que 2 de los coautores del libro, entre Jesús Tulet, perdió a sus suegros, a ambos, y María San Miguel perdió a su padre. Bueno, seguro que todos tenemos historias, pero bueno, fue una época dura y bueno, el prólogo termina con esa reflexión de los tiempos en que vivimos. El planteamiento general del seminario era que teníamos una preocupación y era cómo hacer llegar a la sociedad, o cómo se hace llegar a la sociedad la narrativa de lo ocurrido con el terrorismo en Euskadi. Y ante ello pues, queríamos responder a 3 preguntas o 3 epígrafes que bien comentaba José Ángel. ¿Cómo contamos? Es decir, ¿qué mecanismos y procedimientos hay para hacer efectiva esa transmisión? Abordamos en el libro las artes, cine, teatro, artes plásticas, televisión, ilustración, música, también las letras, con las novelas y ensayos, y también el ámbito educativo, cómo se transmite la narrativa social desde el ámbito educativo. Bueno, en estos 3 grandes bloques ahí se van repartiendo los diferentes capítulos. También queríamos atender a esa pregunta de cómo transmitimos. En fin, a veces se repara poco en la eficacia, en el hecho de que, además de llegar en abundancia, se llegue también en los términos precisos de lo que se busca. Queríamos contentar a cómo transmitimos y también cómo entendemos, ¿no? Porque somos conscientes de que un mismo mensaje puede ser interpretado de manera distinta por públicos y por personas formadas diferentemente, que se manejan en sistemas de valores antagónicos. Por eso el cómo entendemos es importante. En todo caso, este libro, los autores y autoras han tratado de analizar de qué manera y con qué resultados se está transmitiendo en los últimos tiempos una realidad como es el terrorismo, que afectó tan extraordinariamente a la sociedad vasca y española, como todos ustedes bien saben, durante más de medio siglo. Bueno, pues atendiendo a estas cuestiones, pues aparte de haber filósofos, historiadores y gente del ámbito de la psicología, también están los propios personas que abordan las narrativas desde diferentes perspectivas de las artes, como digo. El primer capítulo, donde están la pregunta ineludible y las respuestas del relato, así titula, es del profesor de filosofía Patxi Lanceros, de la Universidad de Deusto, que comienza su texto hablando de Caín y Abel, y con ello Lanceros nos indica lo importante del relato y la historia en todo esto.
Para Lanceros, la historia, tanto la universal como las múltiples historias locales, es, entre otras cosas, historia del crimen, historia del asesinato, historia de la injusticia, historia del terror. Bueno, sobre eso versa este primer capítulo. El capítulo segundo, narrativas y memoria colectiva, entender cómo narramos para entender cómo recordamos, lo aborda el doctor en psicología César López. Nos habla en su capítulo de la memoria colectiva y de la influencia de lo social en el individuo. Nos explica en qué consisten esas herramientas de memoria colectiva y cómo, por ejemplo, las narrativas nacionales han ido creando ese nosotros contra ellos. Para ello, para César López, según él, hay un primer paso en este sentido que consiste en entender mejor las narrativas como herramientas culturales que construyen el pasado y no como el pasado en sí mismo. El capítulo tercero, entender el daño, de la catedrática emérita de Filosofía Moral de la Universidad de Salamanca, María Teresa López de la Vieja, habla de que el principio de justicia es el marco para los procedimientos destinados a establecer la verdad de los hechos y la responsabilidad de los culpables. Ese sería para ella el punto de partida para definir luego el plan de atención a las víctimas. Asimismo, para López de la Vieja, el conocimiento de los hechos y la aportación de los testigos son fundamentales e irrenunciables, pero ese trabajo de la memoria y del conocimiento suele ser doloroso y es, entre otras, la literatura y también otras formas de expresión las que pueden decir de otra manera cuánto ha sido ese daño que se ha hecho. El capítulo 4, el estigma familiar, lo aborda José Ibarrola, artista plástico. José Ibarrola es hijo de Agustín Ibarrola. En un texto muy personal, habla en su capítulo de su propia experiencia personal, de por qué se considera parte damnificada de una agresión sistemática contra quienes han trabajado en tiempos de persecución política y terrorismo. Él lo fue en el franquismo y también lo ha sido durante el terrorismo de ETA. Habla también en su texto de la propaganda con la que el mundo abertzale ha convertido su iconografía de lucha, su iconografía de contestación, sus iconográficas puestas en escena en algo atractivo, sobre todo para los más jóvenes, y ahí él cree que han ganado por ahora la batalla, pero también dice que en esa batalla hay que seguir para que no sea ganada. El capítulo 5, Quousque tant en Baskonia, es de Elena López Aguirre, una periodista y experta en rock radical vasco. Elena López Aguirre comienza su texto de esta manera: narrar el terrorismo es como relatar un naufragio mientras te estás ahogando. Creo que lo dice todo. Un capítulo que habla de la historia del rock radical vasco de los 80 y los 90, un ámbito que sirvió, según ella, de soporte social juvenil a la violencia etarra, que según la autora, el núcleo duro de ese rock radical había alojado una semilla religiosa ultraortodoxa que pedía a gritos el sacrificio y la autoinmolación, en definitiva, la entrega por la causa, cuestión que se oía y se sigue oyendo en muchas de sus letras. El capítulo 6, Cine y terrorismo, lo aborda Eterio Ortega, director y guionista cinematográfico. Ortega habla de que su trayectoria en el cine ha estado muy ligada a hablar del terrorismo desde el cine documental. Él no pensaba dedicarse a ello, pero las circunstancias de la época en la que hizo su experiencia profesional, en la que aún sigue, pues le llevaron a ello. Para él ha sido importante hablar de todo ello desde un punto de vista más cinematográfico, porque, según señala, había que escapar del reporterismo televisivo, de la inmediatez pasajera de la noticia. Para Ortega es muy importante, para llegar al público, hacer una película de la realidad, pero utilizando todos los elementos de la ficción. El capítulo 7, teatro documental y la ruptura del canon, lo aborda María San Miguel, una actriz y creadora teatral que creó la compañía teatral Proyecto 43.2, que ha tratado el tema de la violencia en Euskadi mediante una trilogía de obras de teatro para la que tuvo que documentarse mucho y cuenta en su capítulo ese intenso proceso teatral. Para ella, uno de los principales valores que tiene el teatro en este ámbito es que produce una provocación directa a quienes están en el patio de butacas en forma de nuevas preguntas que surgen a partir de la identificación con las emociones y vivencias de los personajes en el tiempo mismo en el que se desarrolla la función. El capítulo 8, las víctimas de ETA en el cine y la narrativa literaria, lo aborda Roncesvalles Laviano, que hubiera estado con nosotros esta mañana y también en esta mesa, pero no ha podido estar aquí. Ella es una historiadora y periodista de la Universidad de Navarra, y habla en su capítulo de los damnificados por el terrorismo de ETA, que, aunque siendo ignorados durante muchísimo tiempo, también han tenido en la literatura y en el cine algunos aliados que les han ayudado a salir de ese agujero de olvido.
Las víctimas, en la mayoría de las veces, eran situadas en personajes secundarios frente a los victimarios, que eran los verdaderos protagonistas. Su texto recorre el elenco de películas y libros que sobre ellas, las víctimas, se han hecho desde 1970 hasta la actualidad. El capítulo 9, una historia televisada, ETA y sus víctimas en la pequeña pantalla, está escrito por David Mota, que ha estado en la mesa anterior, por Virginia López de Maturana y por Santiago de Pablo, que también está aquí e intervendrá mañana. Según este trío de autores, durante mucho tiempo la televisión no informativa apenas prestó atención a ETA. Señalan que del año 1975 hasta 2000 hubo escasos documentales o ficciones que lo abordaran frente a un cine que sí lo hacía. Pero a partir de la llegada del nuevo milenio, este campo se abrió a esta temática, estando en la actualidad de pleno apogeo con las nuevas plataformas, como aquí hoy se ha hablado. El capítulo hace un exhaustivo e interesante recorrido por toda esa producción televisiva hasta la fecha de hoy. Empezamos ya con el elenco de personas que abordan la literatura y el capítulo 10, titulado Literatura y violencia política, lo aborda Vicente Carrión, un profesor de filosofía y un escritor. Carrión, en su capítulo, hace un oportuno recorrido por varias obras, tanto ensayos como novelas, que han abordado el tema del terrorismo. De hecho, él mismo lo abordó en su obra Padre Patria. Para él, la capacidad que tiene la literatura para captar esa dimensión psicológica y vivencial del impacto que el terrorismo ha tenido en nuestras vidas es un caudal que no podemos desaprovechar a la hora de dejar constancia de lo ocurrido para que las generaciones venideras saquen sus consecuencias. Otra autora aborda el capítulo 11, Escribir con el terrorismo, que es Luisa Echenique. Luisa empieza su texto matizando algo que para ella es fundamental. Dice que muchos autores hemos escrito sobre terrorismo y de terrorismo, pero lo que ha marcado más nuestra escritura es que lo hemos hecho durante, es decir, con el terrorismo. Con ello nos cuenta cómo fue fraguando sus 3 obras que hablan sobre el terrorismo, El ángulo ciego, Absoluta presencia y Aves del paraíso. También señala algo que seguro que para los historiadores varios aquí presentes es discutible. Afirma que en el campo de literatura y de la historia pueden acercarse, pero son distintos. Para ella, a la literatura le importa la realidad y no la verdad como tal. Perdón, a la literatura no le importa la realidad, sino que le importa la verdad, es lo que ella habla en su capítulo. El capítulo 12, humor gráfico contra los terrorismos, lo aborda Jesús Tulet, un caricaturista y diseñador, que por cierto es quien hace esta portada del libro, que ven ustedes ese Pinocho con esa nariz como una espada que clava esa paloma. En su capítulo, Tulet habla del humor gráfico como bandera de libertad y hace un recorrido por las diferentes etapas que el arte de la caricatura ha tenido en España en relación con la violencia terrorista. De hecho, él es uno de los principales dibujantes de la prensa vasca, con lo que su trayectoria está íntimamente ligada por reflejar el terrorismo y sus consecuencias en las páginas de periódicos como El Correo, El Diario Vasco o Deia. El capítulo 13, ya vamos terminando, la presencia de las víctimas en las aulas vascas, ya abordamos ya la parte educativa. Lo aborda en esa primera parte Jonan Fernández, que es el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. Jonan Fernández hace en su capítulo un balance de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno vasco en relación con el terrorismo y la presencia de las víctimas en la escuela, que según él son una pieza central dentro del marco de educación en derechos humanos y convivencia. El capítulo 14, la educación ante el terrorismo, lo aborda Raúl López Romo, que es el responsable del área de educación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. López Romo, en su texto, habla de las líneas de actuación del Centro Memorial respecto a la elaboración de materiales de apoyo en forma de unidades didácticas dirigidas, entre otras cosas, al fomento de actitudes de rechazo a la violencia terrorista, así como al respeto y a la consideración de las víctimas del terrorismo y la prevención del mismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, López Romo hace una importante apreciación. Habla de la importancia del testimonio de las víctimas en la escuela, pero subraya la necesidad de no presentar ese testimonio de forma aislada, sino poniéndolo en su contexto para que el alumnado conozca tanto la parte más emotiva o vivencial como la más analítica, que le permitirá situar el terrorismo en la historia. Esto es un asunto crucial en este tema. Y por último, el penúltimo capítulo, aportación de las víctimas de la violencia política en los centros educativos del País Vasco, lo aborda Fernando Muga, que es un profesor de secundaria de la Red Pública de Enseñanza del País Vasco. Es un profesor y es el que implementó las víctimas educadoras en las propias escuelas. En su capítulo se centra en analizar con detalle cómo se desarrollan y qué impacto tienen los testimonios de las víctimas en las aulas vascas. Y también una cuestión que señala, que también parece importante señalar aquí y recalcar, y que es fundamental para él, es el de la disposición del personal docente
docente, su conocimiento del material y sus habilidades didácticas determinarán para él en gran medida qué propuestas, como los testimonios de las víctimas en la escuela, tengan éxito o no. Por lo tanto, el papel del docente es fundamental en estas cuestiones. Y por último, el último capítulo, el capítulo 16, las víctimas en las aulas en el contexto europeo, lo aborda María Lozano, que es experta en prevención y lucha contra el extremismo y la radicalización violenta. María Lozano habla en su capítulo del enfoque europeo de las víctimas en las aulas llevado a cabo por la Comisión Europea y por RAN, que es la Red de Prevención de la Radicalización. Lozano, lo mismo que el propio Raúl López Romo, considera imprescindible acompañar estos testimonios de un contexto social, político, histórico que relate el marco en el que se produjeron estos procesos de victimización, reforzándose en los jóvenes de esta manera la capacidad de pensamiento crítico y resiliencia frente a posibles llamadas a la utilización de la violencia para la consecución de cualquier fin político o ideológico. También Lozano concluye en este punto, y creo que es importante también señalarlo, en señalar la inmensa generosidad de las víctimas participantes en estos proyectos que han antepuesto el bien común a sus necesidades personales y han sido capaces de transformar su dolor y su pérdida en instrumentos sanadores para la sociedad. Pues básicamente este es un poco el recorrido muy sucinto en qué consisten los capítulos, que creemos que era necesario para contextualizar un poco de qué va el libro, para que ustedes lo conozcan, y creo que encaja perfectamente en estas jornadas, porque hablamos básicamente de narrativas. Así que, bueno, aquí lo dejo. Muy bien, creo que has hecho un resumen, que es una cosa muy difícil resumir tantas aportaciones desde tantos ángulos distintos. Antonio, tienes la palabra. Sí. ¿Tú quieres que discutamos mejor? Lo que quieras. Discutamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver. No, discutamos, que hablemos. Sí, no, lo que... le comenté a Eduardo por teléfono lo mucho que me habían gustado algunas contribuciones, empezando por la de Pachi Lanceros, que me parece excepcional. Me parece excepcional primero porque habéis incorporado un nivel que se suele escapar, que es el nivel del pensamiento, de la filosofía, con la ingenua esperanza de que las formas de la política no tienen que ver con la historia de la filosofía y de las ideas, y lo habéis incorporado con Pachi Lanceros aquí. Pero además es que Pachi Lanceros ha interrogado un gran relato, que es, lo he citado ya esta mañana, el relato del Génesis. Hemos oído 1000 veces desde nuestra infancia aquello sobre lo que se interroga Lanceros. Y después de haberlo oído 1000 veces, él nos demuestra con toda claridad cómo es la pregunta ineludible, que así le llama el texto. Tengo esta sospecha que es tenía que pensarme mejor la palabra, no es una sospecha. Tengo una ligera convicción de que muchas veces el lenguaje que la academia, incluso el rigor, está inventando con la mejor intención para hablar de estos fenómenos, por ejemplo, las narrativas sobre, es una palabra moderna que no aparecía en narratología hasta en estas, si no me equivoco, muchas veces, como dije en la Fundación con Aramburu, es decir, la propia calificación de victimario a lo que no es más que un asesino, está trazando un lenguaje que ya redime de por sí, ¿no? Bien, entonces, si esto fuera así, o si fuera así en alguna medida, Pachi Lanceros vuelve a colocar la cuestión en la herida. Y la herida es las palabras del Génesis, donde Yahvé Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Esa es la palabra. Eso es
no solo la pregunta ineludible, sino, me resuena aquí Yankelevich, imprescriptible. Eso no prescribe. Eso no prescribe ni aunque un sistema judicial haya podido resolverlo con unos determinados años, lo que sea. La pregunta de ¿dónde está tu hermano? Es decir, ¿dónde está el inocente? ¿Dónde está la víctima? No prescribe, nunca, ¿no? Esa es la fuerza de los grandes relatos. Claro, un gran relato probablemente ya no esté al alcance de nuestras sociedades, ¿no? Por eso nos contentamos con el posmodernismo de que cualquier cosa, ¿no? Pero esos son los grandes relatos. La respuesta, y ahí Pachi Lanceros me ha hecho irme, es decir, me ha costado una mañana entera leerme, todavía es más poderosa. Porque Pachi dice, Caín miente, ¿no? Dice, no lo sé. Dice, ¿dónde está tu hermano? No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿No? Entonces, Caín miente. Y después ofrece, la primera frase es una mentira. La segunda es un gesto taimado, ¿no? Es una cosa artera. Bueno, ahí ya no lo dice Lanceros, me permito pensar. La combinación de una mentira con una treta artera es capaz de engañar al propio Dios Yahvé, porque ni siquiera Yahvé es capaz de decirle en el Génesis, sí señor, tú como hermano tienes que ser el guardián. Es decir, la combinación de ambas cosas, y os convoco a pensarlo en términos de política contemporánea, la combinación de ambas cosas, de mentira y discurso taimado, es tan potente que en el gran relato engaña hasta el propio Dios Yahvé. ¿Qué no hará con nosotros a diario? ¿No? Bueno, entonces, me ha parecido grandioso el que Pachi Lanceros haya propuesto, y vosotros hayáis propuesto en el umbral de este libro, la cuestión. Es decir, la cuestión para una víctima es esa. ¿Dónde está mi padre? ¿No? La cuestión para una persona que ha dado muerte es, la condena es repetirse continuamente esa pregunta. Bien, y esa es la pregunta ineludible. Bueno, perdonad, porque me parece de una potencia tan grande el texto y el desarrollo que hace Pachi Lanceros, que me parece una... Entonces, pero antes de que pases sí, vamos a ver que todavía el asunto era peor, porque lo que venía finalmente Pachi era a cuestionar incluso la posibilidad de que el relato, cualquier relato, pueda contener la contundencia de esa pregunta, la fortaleza de esa pregunta, con lo cual la invitación que a ti te parece tremendamente sugerente y que acaba siéndolo en el libro, en el acto, en el directo, fue un poco, no frustrante, porque Pachi nunca es frustrante, pero sí que nos dejó un poco descolocados, porque tú convocas a una gente para hablar de cómo se articula el relato y cuál es su eficacia, y lo primero que hace el filósofo es cuestionarte que el lenguaje que tú estás utilizando sea precisamente el lenguaje real. Y lo que te viene a plantear es que la realidad trasciende con mucho la minucia de que un determinado lenguaje, el que sea un determinado relato, pueda contestar esa fortaleza de, ¿no? Con lo cual, bueno, luego nos dimos cuenta que así son todos los filósofos, arrancan así, luego vamos bajando terrenalmente, ¿no? Y yo creo que en el libro, como bien has apreciado, engancha muy bien, pero la experiencia primera fue un poco descolocante, porque incluso Pachi, que es uno de los grandes jóvenes filósofos españoles, aunque ya hablar de joven filósofo español, en el caso de Pachi Lanceros, pues ya es digamos, es un piropo, vamos a decirlo así, por lo de la eterna juventud. Pero Pachi yo creo que es de la gente que sin obrar en el territorio del tercer espacio, porque nunca ha estado en ese tercer espacio, sin embargo sí que ha sido de los más beligerantes con respuestas maniqueas a toda la problemática de la violencia en el País Vasco.
Y en ese sentido yo creo que ha sido muy enriquecedor toda su reflexión filosófica, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, y lo dejo ahí, veníamos a constatar digamos, un carácter muy específico de los trabajos y de las reflexiones de la Fundación Fernando Buesa, que es tratar de no quedarse donde posiblemente se queda todo el mundo, tratar de ir, de arriesgar, ir un par de pasos más allá. Recuerda que la primera vez que nos conocimos fue nada menos que presentando tú un debate donde estaba Adriana Faranda y Mario Milani. Eso es, o sea, una ex dirigente de las Brigadas Rojas y un izquierdista, pero víctima de una de las actuaciones de... Es decir, yo creo que Pachi de nuevo renueva ese carácter de riesgo que está manteniendo tradicionalmente la Fundación y que, bueno, a veces sale bien, como es el caso, como fue el debate que estuviste llevando tú, a veces no tiene por qué salir tan bien, pero creemos que hay que arriesgar, porque si no, quedarse en los lugares comunes y en lo que se dice habitualmente, pues no va demasiado lejos. Afortunadamente fuimos capaces de aterrizar el discurso de Pachi y todo siguió como se comprueba humanamente. Muy bien. Bueno, no sé, que hay tantas cosas que reseñar que no sabría por dónde empezar. ¿Cuál es el texto que a vosotros más os ha llenado, más contentos cuando uno es director de una revista o hace un libro tal y dice, este texto salva el libro por sí solo, ¿no? ¿Cuál creéis que podía haber sido? Sin desdoro de los demás, ¿no? Pero hay algunos que dices, esto vale la pena haber hecho estos 2 días por haber escuchado, ¿no?, a fulano de tal o haber llegado a poder pensar esto. Pues yo creo que coincidiremos en el texto de Elena López Aguirre, ¿no? Elena López Aguirre, para los que se hayan manejado en la música moderna, al margen de David, que es experto en la cosa, Elena fue durante muchos años guitarrista del grupo Potato, que fue todavía una de las grandes referencias del reggae, y por lo tanto participó con gran intensidad en aquella campaña de mediados de los 80 que se llamó Marcha de Taborroca, ¿no?, que fue la gran inteligencia que tuvo la izquierda abertzale de incorporar una gran convocatoria musical y por lo tanto festiva para atraerse a un sector de la juventud vasca e incorporarle a un determinado tipo de prácticas sociales, políticas y también estéticas. Por lo tanto, ella es una persona que podía contarnos el asunto en primera persona, porque ella estuvo viviendo directamente y hace un texto que literariamente es una delicia, es una cosa impresionante, porque lo que hace es conectar su propia vivencia en lo que fue el llamado RRV, ¿no?, el rock radical vasco, pero también con lo que eran las ondas del pop internacional, del pop rock internacional, es decir, no quedarse en una mirada local. Y todo eso, por si fuera poco, clavarlo en referencias de orden antropológico que todavía le dan mucha más trascendencia, con lo cual queda un texto que además incluso en el momento, yo creo que cuando se lee ahora pues cobra mucha fuerza, en el momento cobró más todavía porque es de las personas que no improvisan sino que leen, con lo cual lo hace todavía, pues le da una potencialidad extraordinaria, y yo creo que fue, creo que Eduardo está de acuerdo, el capítulo que más potencia tuvo, pero vamos, no solo ese, ¿no? Yo creo que hay como se suele decir en estos casos, toda obra colectiva por necesidad es desigual, ¿no? Se dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final nos acompaña relativamente la suerte, porque en los trabajos colectivos que estamos editando, al final acaba dando la impresión de que es un libro muy redondo, y en realidad esto es el puro resultado de la contingencia. Es decir, habíamos pensado en no sé qué, habíamos pensado en Hernández Cava, por ejemplo. Por cierto, que Hernández Cava, que llevamos toda la tarde y toda la mañana dándole vueltas a sus relaciones anteriores, Hernández Cava fue militante del FRAP. O sea, ya nos dejamos de subterfugios y entramos en materia directamente, ¿no? Hernández Cava, pues al final no pudo venir, entonces viene Sulet lo hace, lo resuelve. En fin, al final, como pasa tantas veces, por suerte,
todo es producto de una cierta aleatoriedad, como es la vida real, por otro lado, ¿no? Pero que, bueno, pues con un cierto calzador y con una cierta habilidad, pues acabas componiendo 200 páginas que parece desde fuera, qué cuadradito les ha quedado, pero no, es un poco trampa. Y funciona muy bien porque, digamos, algunos son más técnicos, claro. Y luego pues ponéis los de Ibarrola, los de Luisa Echenique hasta cierto punto, los de Elena López, que son, claro, que cuentan más bien su vida y hacen, incluso soportable el lenguaje de cartapacio de burocrático de Jonan Fernández. Claro, el problema de Gogora es que tiene un no solo de él, sino en Chane Fenarro nos pasó el año pasado también, o hace 2 años, lo mismo, que tienen un cierto desprecio por la literatura y un gran aprecio por la literatura administrativa, si esto no es un oxímoron, ¿no? Y os juro que tanto aquel texto como a este le hice el boca a boca, porque me apliqué intensivamente, incluso traté de introducir hasta cultismos para que pareciera, para ¿no? que pareciera imposible, ¿no? O sea, le insuflaste vida, ¿no? No, pero trataba, yo no sé si en el libro se resuelve, porque fue en el directo, fue una magnífica intención, porque acordaros de la gran polémica la polémica local que se generó con el programa Herenegun en el País Vasco, y en definitiva conseguimos sentar a Raúl López Romo, que es el responsable dentro del Centro Memorial precisamente de todo lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la preparación de fichas pedagógicas para que se explique en los centros educativos la realidad del terrorismo, y Jonan Fernández era el responsable político último de toda esta iniciativa del Herenegun. Entonces, bueno, ahí hubo una discusión que fue mucho más, en este caso sí que la discusión fue mucho más rica que lo que da de sí, lo que se traslada al libro, porque en definitiva no hacemos una transcripción, como señalaba Edu hace un momento, sino que se les propone a los intervinientes, después de haber participado en el coloquio, que nos proporcionen un texto, y claro, si el texto es pues un balance de resultados, pues hay lo que hay, ¿no? Pero os juro que en este caso, el que quiera entrar en los vídeos, yo creo que están disponibles, que están disponibles en la página web de la Fundación, pues puede ver que el debate tuvo un poco, hombre, siempre teniendo en cuenta que la sangre fría de Jonan Fernández, es decir, que en ningún momento va a generar un punto de entusiasmo o de tensión, ¿no? Pero bueno. Pero que estuvo bien, además, estuvo bien porque además esta parte nos llevaba a un territorio, lo que tiene que ver con la creación, de alguna forma lo que hace es romper los cánones, pero eso es por definición, si no, no estaríamos hablando de creación, ¿no? Y entre adultos, siempre que sea consentido, cualquier práctica es lícita y legal, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los que no son adultos? ¿Qué hacemos con los muchachos, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños y adolescentes? Toda la generosidad y toda la ilimitada libertad que nos planteamos cuando hablamos de creación tiene que ser aplicable también al territorio de la formación y de la pedagogía. Lo traduzco. No se pueden poner puertas al campo. La pregunta de hasta qué punto es legítimo que un creador defienda a los criminales, la respuesta es inmediata. De todo punto legítimo. Eso es precisamente la libertad de expresión, y en esto se soporta una sociedad civilizada como es la nuestra. Pero cuando estamos hablando de muchachos o muchachas de 13 años, donde tenemos una gran insistencia en generar casi instintivamente la adhesión a una serie de valores buenos, ¿nos podemos permitir el lujo de ser especulativos? Porque de alguna manera el debate sobre Herenegun era este. Es decir, Jonan Fernández plantea, lo digo de una manera muy sintética porque no tenemos más tiempo, pero Jonan Fernández venía a reivindicar el derecho que tenemos todos, empezando por los más jóvenes, a una reflexión crítica sobre el terrorismo. Pero la otra opción podía estar en plantearse hasta qué punto no teníamos que suscitar en los jóvenes un rechazo poco menos que instintivo al uso y la práctica de la violencia, sea cual sea el argumento que pretende legitimarlo. Es decir, hacemos esto con los jóvenes y con los niños en todo tipo de prácticas sociales, eso es en definitiva la educación. No apelamos tanto a su sentido crítico como a que se incorporen rápidamente al argumento de que si montas en un coche lo normal es circular por la derecha, por lo menos aquí y no en las Islas Británicas. Entonces, si acudimos al argumento instintivo de los valores bien asentados y no al argumento de la reflexión crítica al respecto de cosas con las que no se juega,
¿Hasta qué punto teníamos derecho a hacerlo con el asunto del terrorismo? La cosa se complicaba mucho más en el propio acto y el texto también lo señala, ¿no? Porque en el fondo lo que planteaba Jonan Fernández, y perdón por centrarlo ahora, vamos a hablar luego de otras cosas para que no parezca que tenemos ningún tipo de especial amor por el personaje, ¿no? Y sus prácticas, ¿no? Pero la reivindicación que hacía Jonan, que es muy lícita, es una reivindicación decisionista. Es decir, en definitiva tenemos que explicar a nuestros jóvenes y niños que el recurso a la violencia es una decisión que toman individuos concretos en un momento concreto. Vale. El problema es que el audiovisual de Erenegún era una explicación estructuralista de la violencia. No era decisionista. Es decir, el foco no se ponía en una reunión de los Echevarrieta y compañía decidiendo o discutiendo de hasta qué punto era más rápido pegar un tiro que convencer a la mayoría. El argumento era que Euskadi estaba sojuzgada, Euskadi estaba viviendo los rescoldos todavía de una guerra civil mal apagada, una violencia social, pues luego se complicaba todavía mucho más cuando llegabas a los años 80, pues con la droga, con el paro juvenil, es decir, la vieja explicación nacionalista, que es la vieja explicación estructuralista, donde al final los victimarios o los verdugos acaban siendo poco menos que las primeras víctimas de toda esta historia, porque son los forzados por la historia a ser coherentes con su propia biografía para ser coherentes con su pueblo. La vieja milonga nacionalista que en el mundo ha sido, ¿no? Fichte y todos los alemanes juntos, ¿no? Es decir, ese argumento estructuralista, en definitiva, bueno, súmeselo el discurso de la izquierda nueva o vieja, que viene a plantear precisamente lo mismo, ¿no? Y sin embargo, apelamos a que los jóvenes les tenemos que imbuir de un argumento decisionista, pero el argumento que estamos planteando es típicamente estructuralista. Ahí se producía una contradicción que dio mucho de sí en el debate, porque de eso es de lo que estábamos hablando con todo el debate en torno a Erenegún y que yo creo que en el país no se consiguió explicarlo de esta manera y tiene mucha importancia. Bueno, los educadores inmediatamente ya van a preguntar, ya van a intervenir inmediatamente, ¿verdad? No sé. Un momento antes de dar la palabra al público, has distinguido muy bien entre la cuestión decisional y la cuestión de la violencia, la explicación estructural. Klemperer a todo eso le llama romanticismo. Claro. Él demuestra de una vez para siempre cómo el nazismo es, con su lenguaje y sus prácticas son deudoras del romanticismo alemán. Y además lo dice claramente, y no del peor, dice del núcleo duro, no lo dice con esas palabras, del romanticismo alemán. Son coletazos del viejo romanticismo que produjo los totalitarismos y que ha dado estos últimos coletazos. Pero es muy curioso, ¿eh? Algo que incluso en el lenguaje está dotado de una valencia positiva, ¿no? Es decir, una persona romántica y tal, pues no, ahí está el origen de... ¿no? Bueno, en parte de eso hablaba el propio César López en su capítulo, cómo serían las narrativas nacionales, básicamente habla de cómo se van construyendo, que también es un capítulo, quizás para mí después del de Elena López Aguirre sería el de César López, muy interesante para entender cómo se estructura. Ese cómo entendemos, pues ahí sí que se va entendiendo cómo cada uno vamos encajando lo que nos van contando según, ¿no?, cómo se van construyendo esas narrativas nacionales, y creo que es un capítulo tan interesante, digo, por buscar otra cuestión sin desmerecer los demás. Que después de leer a César López pues, se reforzaba el argumento de que es en los temas de los traumas colectivos casi es preferible el olvido que la memoria, porque todo lo que tenga que ver, y esto no es una teoría mía, sino estaba tratando de acordarme quién es el autor del libro Contra el olvido. No, es un autor norteamericano, neoyorquino, el hijo de Susan Sontag. Perdón, por conocer a la madre y que no nos venga la pero es el Alzheimer, ¿no? Bueno, luego nos saldrá, no pasa nada, ¿no? Entonces, este viene con un argumento potentísimo que dice: la historia nos demuestra que la capacidad que tienen las comunidades, cualquiera que sea, para aprender de sus errores en el pasado es infinitamente menor a la capacidad que tienen de recordar el pasado para rearticular un nuevo error todavía más profundo, ¿no? Él se basa en todo el discurso de Yugoslavia, ¿no? de las guerras yugoslavas. Es un libro extraordinario. Corto y extraordinario. Ya nos vendrá el nombre para recomendároslo sin ninguna duda, ¿no? Martín, tú lo tienes que haber leído.
También el mismo Alzheimer, vale. Y entonces lo que hace César López es, desde la psicología social, hacen experimentos y vienen a ratificar el argumento, es decir... David Reeve, ¿no? David Reeve, efectivamente. Y lo que viene a plantear es precisamente eso, es decir, se haga donde se haga el experimento, cuando tú acudes al pasado, lo que hacen los jóvenes es inmediatamente recrear el argumento nosotros ellos. ¿Qué le parece a usted, que se expulsara a los árabes de España? Y entonces los muchachos a los que se entrevista de 16 años en España dicen, bueno, pues me parece muy mal, hace 500 años de eso, pero bueno, al fin y al cabo ellos nos habían invadido antes. Es esa noción de que el territorio pertenece a una continuidad en el tiempo de un colectivo que son los nuestros, que son los lugareños del presente, que es la vieja tesis romántica, ¿no? Los lugareños del presente son los españoles desde Atapuerca, en nuestro caso, o los vascos desde hace 10.000 años, que decía Ibarreche, ¿no? El Blutboden, ¿no? La sangre y suelo, claro, sangre y suelo, efectivamente. Es que es totalmente nazi, ¿no? Sí.